Yamba Mama Hama Mama Hama Om Mama Yamba Mama Yamba Mama Om Mama Yamba Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. Lejaim, vamos a comenzar con la alegría de las vísperas de Rosh, de Yom Kippur. Lejaim. Ustedes saben que está escrito, no hay días más alegres en el año que los días de, quién sabe cuáles son esos días que son más alegres. Hay 2 días especiales dentro del año que son los más alegres del calendario hebreo. ¿Cuáles son? Hay 2 días en el año que los sabios dicen no hay días más alegres que
Ilana acertó en uno, Yom Kippur, y el otro es Purim. Por supuesto es alegre, pero los sabios traen una alegría. Muy bien, Ilana acertó los dos. Tu B'Av, el día 15 del mes de Av, que es el día que las mujeres, las muchachas de Israel salen al Pardés para llamar la atención de los muchachos y conseguir marido. Exacto, Vivi. El otro día es el día de Yom Kippur. ¿Qué es lo que relaciona Yom Kippur con Tu B'Av? A ver, mientras escuchamos, primero les quería preguntar, ¿saben cuál es el nigún que acabamos de escuchar? La letra del nigún, cantado por el gran tzadik, el Hazán del Rebbe, llamado Rab Levin, que escuchamos muchas veces. La letra del nigún que acabamos de escuchar, ¿alguien sabe cuál es? Puede ser que hay algunos que llegaron un poco tarde, entonces voy a poner nada más que el principio de nuevo. Presten atención. Muy bien. Ilana tiene una ventaja, que ella vive en Israel, sabe hebreo, estudia Hasidut. Ella nos bendice con su presencia en nuestras clases. Adon Olam es un verso que decimos todos los días y últimamente está muy en boga. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda por qué Adon Olam? Vamos a decirle a Ilana que deje a otro participante que conteste primero. Te dejo que contestes en tercer lugar. Muy bien, Liliana. La gematria del año es Ain Aleph 71, Adon Olam. Olam empieza con Ain, Adon con Aleph 71. Muy bien. No, Ilana, quédate ahí. No te llegues a mover delante de la computadora. Simplemente... Ok. Entonces decíamos que hay 2 días muy importantes y alegres, que son Tu B'Av y Yom Kippur. ¿Qué es lo que une a estas 2 fechas? ¿Por qué son tan alegres? La primera, porque es la alegría del amor entre el hombre y la mujer, entre otras cosas. Es un día de luna llena, el día 15 del mes. Todos los meses es el día que la luna está plena, es en medio del verano. Todo es alegría, todo es fervor, la unión de las almas gemelas, como leí recién por allí. Yom Kippur aparentemente debería ser ok. Graciela, le vamos a dar un premio a tu esposo. Muy bien. Yom Kippur es el día en que también se reúnen 2 almas. El alma del hombre con Akadosh Baruj Hu. El alma general, el origen, la esencia de todo. ¿A través de qué? A través justamente del ayuno. Primero nos preparamos durante los 10 días de Teshuvah para este día tan sagrado, como estudiamos la vez pasada, a través de refinar nuestras 10 cualidades del alma, los 10 poderes del alma, las 10 sefirot. Hoy estamos entrando al 8 de
de Tishrei, así que estamos en la sefirá de Hod, reconocimiento. Viernes va a ser el día de Yesod y Yom Kippur va a ser el 10, el día de Malhut. Ese día se une el alma del hombre con el alma de Hashem, se hace uno, ¿a través de qué? A través del motivo de alegría que es el ayuno. ¿Por qué el ayuno trae alegría? Porque toda la tarea del alma cuando viene a este mundo, ¿cuál es? Investirse en un cuerpo para hacer su trabajo. Por el hecho de investirse en el cuerpo, ya se produce un ocultamiento, una separación, aparte de la que había ya cuando empezó a descender el alma para venir aquí. Pero investirse en el cuerpo para el alma es un sufrimiento. Ella quiere estar conectada con Dios, estar allí en su origen constantemente. Cuando nosotros debilitamos el cuerpo y lo dejamos rezagado de lado, el alma surge, el alma se expresa en toda su potencia. Ese es uno de los motivos de la alegría de Yom Kippur. Por supuesto es el día que se hace Kapará, Yom Kippur, de Lejaper, de expiar nuestros pecados. Nos sentimos blancos, puros, porque Hashem transforma nuestros pecados rojos como la sangre en blancos como la nieve. Entonces ese es otro motivo de alegría. Mientras damos bienvenida a todos los que se van acercando a la clase, vamos a completar estas ideas que estamos hablando ahora. Esta noche, y nosotros lo hemos hecho temprano antes de la clase, hicimos caparot. Caparot es se toma una gallina y se dicen unas frases que están escritas en el Sidur. Me gustaría leerlo, aunque todo esto aparentemente no tiene conexión con nuestra clase de Tanya. De todas maneras, en vista de que estamos ya a la llegada de Yom Kippur, les quiero comentar, esto se llama caparot, que todavía cada uno está a tiempo de hacerlo en el lugar donde se encuentre. Entonces en Yom Kippur es costumbre sacrificar un gallo blanco, pues en ese momento una hebra de gracia divina impera en el mundo, y especialmente se hace en la vigilia de la mañana, antes de hacer tefilá. Nosotros lo hemos hecho hoy, y la sacrificamos para doblegar a las Geburot Elionot, las severidades supremas, y extraemos su sangre para dulcificar esas severidades, y esto se llama expiación, capara, tal como se hacía con el chivo emisario en la época del Bet Hamikdash, como está escrito en la Torá en Levítico. Y cada uno tiene que tener una capara, una expiación, un gallo por cada varón, una gallina por cada mujer. A la mujer embarazada le corresponden 3 aves: una gallina por sí misma, un gallo, y una gallina por el ser que tiene en sus entrañas, que todavía no se sabe de qué sexo es. Entonces acabamos de hacer eso. Cada miembro de la familia ha tenido su expiación a través de ese gallo. Se acostumbra también llevar ese gallo frente al yohet, al matarife, para ver uno mismo cómo ese gallo es sacrificado y sentir que nosotros mismos tendríamos que haber sido la expiación. Cuando uno toma el gallo con la mano y siente el calor y lo pasa por su cabeza, toma contacto con ese animal, se identifica con él y después lo lleva a hacer la shkita,
su sangre es derramada, es cubierta con tierra. Es una mitzvah muy importante y muy significativa espiritual y psicológicamente. Hay muchos que no hacen esto, lo hacen con dinero, y tanto ese pollo que es sacrificado como el dinero que se entrega en expiación es enviado a las yeshivot para que sean utilizados para una buena finalidad. Entonces, yo los invito a todos ustedes, en la medida de lo posible, a separar una cantidad de dinero, aquellos que no hacen caparot de costumbre, separar una pequeña cantidad de dinero de lo que ustedes consideren, lo que pueda valer un gallo vivo o lo que ustedes cada uno considere, que lo separe y lo envíe a nuestro instituto para ser utilizado para el yeshiva. Esa es una mitzvah que está expresamente ordenada por los sabios y es una de las formas de expiación para llegar a Yom Kippur de la mejor manera posible. Que esa expiación que tendría que pasa el gallo es el sufrimiento o lo que sea que él sienta que tendríamos que sentir nosotros. Y cuando uno dice eso, dice: hijos del hombre que moran en tinieblas y a la sombra de la muerte, aprisionados por la miseria y por cadenas de hierro, él los sacará de la tiniebla y de la sombra de la muerte y cortará sus ataduras. Pecadores insensatos, afligidos a causa de sus sendas pecaminosas y sus iniquidades, su alma abomina todo alimento y llegan a los portales de la muerte, claman a Hashem en su angustia, él los salva de su aflicción, envía su palabra y los cura, él los salva de sus tumbas. Agradezcan ellos a Hashem su bondad y proclamen sus maravillas para con los hijos del hombre. Si hay para un hombre tan solo un ángel intercesor entre 1000 acusadores para hablar de su rectitud en favor de él, entonces él será gracioso con aquel y dirá: redimidlo de descender a la tumba, he hallado expiación por él. Después de repetir esto, decimos 3 veces mientras pasamos el gallo por la cabeza: este es el lugar mío, este es en mi reemplazo, este es mi expiación. El gallo irá a la muerte y yo iré a una buena larga vida y a la paz. Entonces vemos aquí cómo la misericordia del Kadosh Baruj Hu hace que si hemos hecho 1000 pecados y hemos creado 1000 ángeles acusadores, con una sola buena acción, él la toma él como más grande que 1000 pecados y es redimido el alma de la persona. Entonces, queremos invitarlos, aquellos que tienen tarjeta que manden por PayPal, aquellos que no tienen tarjeta que separen el dinero y de alguna manera ya cuando está separado es considerado como que ya ingresó en la yeshiva y se busca la manera de que llegue hasta aquí. Es algo muy importante y muy beneficioso para cada uno de nosotros. Vamos a continuar con nuestra clase de Tanya. Les voy a mostrar una de las cupotes de acá que tenemos en casa, que trajeron los chicos, y vamos a poner nuestras monedas. Los invito a todos a tomar la cupá, que supongo que todos los que están aquí ya saben que tiene que tener cada uno una cupá de acá. Esta es la imagen exactamente del 770 de la casa central de Chabad Lubavitch en Brooklyn. Algunos de ustedes estuvieron personalmente aquí en Kfar Chabad en una réplica real de esta casa. La tzedakah salva de la muerte, grande es la tzedakah que acerca a la redención. Y vamos a continuar entonces con nuestra clase de Tanya. Habíamos hablado en las últimas clases
que hay un precepto que dice Da et Hashem Elokeja. Bueno, es importante lo que está diciendo Cintia, así que por favor vamos a leer el chat. Una buena noticia de que este es el año de Giur, que Alajá, la conversión de acuerdo con la ley judía, como Ruth y Naamá, así que nos alegramos mucho de la noticia que nos da Cintia. Por favor, me gustaría que me escribas y me des más detalles de qué se trata esa conversión, porque Kislev ya está muy cerquita, quiero saber de qué se trata. Por favor, Cintia, ya conoces mi dirección de email. Así que espero noticias tuyas para ver de qué se trata. De todas maneras, desde ya nos unimos en tu alegría. Muy bien. Da et Hashem Elokeja, conoce a Dios, tu Dios, y nosotros sabemos, por lo que nos dice el Rambam, que Él es el conocedor, es la ciencia, es lo conocido, que Él está más allá de todo, de toda explicación, de todo entendimiento de la mente de la persona. Entonces hay que entender qué significa este precepto de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la persona se imagina, eso es lo que es la esencia de Dios, la luz infinita, los atributos, la sefirot de Akadosh Baruj Hu, pero está pero muy lejos, podríamos decir que está completamente separado de lo que es la verdad de esos conceptos en Akadosh Baruj Hu. Pero como el precepto está puesto y uno siente dentro suyo también la necesidad de conocer los caminos de Dios y cómo es Dios, entonces ha puesto Kadosh Baruj Hu algo dentro de nuestro que es un alma que tiene características que nos recuerdan, que nos aluden a lo que son las características de Dios. Entonces la persona, cuando quiere comprender cosas espirituales, cosas divinas, se acerca a sí mismo, se mira por dentro, mira cómo es él y empieza a asociar cómo debería ser aquello que está tratando de comprender. La naturaleza del hombre es esa. Todo lo que uno ve afuera es algo que tiene adentro. Y uno comprende lo que hay en el exterior mirándose a sí mismo. Y lo mismo pasa con Akadosh Baruj Hu. Ahora, decíamos que como Dios es infinito, la lejanía que hay entre lo que nosotros podemos comprender y percibir dentro nuestro también es algo infinito. Por eso tenemos que realizar todo un trabajo, hacer el máximo esfuerzo para poder llegar a cierto entendimiento, a ciertos sentimientos de lo que es hacer acciones para comparar lo que son las acciones del hombre y ver cuáles son las acciones de Akadosh Baruj Hu, meditar en la naturaleza, en la sabiduría, en la comprensión, y así, con ese esfuerzo que nosotros hacemos, Akadosh Baruj Hu ve nuestra ansiedad, nuestra necesidad, y Él se revela en todo su esplendor. Entonces todo este trabajo que estamos haciendo es al estilo de los caparot que decíamos recién,
que por un ángel bueno que hacemos, por una mitzvah buena que hacemos, Akadosh Baruj Hu nos llena con toda su bendición y misericordia, con toda su revelación en forma infinita y sin relación ni comparación con los pequeños pasos que nosotros podemos llegar a realizar. Entonces, vamos a terminar de leer la segunda parte del capítulo 8 y vamos a pasar al 9 con la ayuda de Dios. Entonces, decíamos que el hombre visualiza en la mente conceptos que desea concebir y comprender, de acuerdo a cómo están dentro de sí mismo. Entonces, si desea comprender la esencia y la voluntad de Dios, la esencia de la sabiduría, del entendimiento, de la comprensión, o la esencia del atributo de bondad y piedad, y similares, las visualiza todas tal como están dentro de él mismo. Entonces, uno hace el paralelo tal como está dentro de sí mismo, como los visualiza dentro de sí mismo, entonces los compara con lo que debería ser en la divinidad. Pero en realidad el santo bendito sea es elevado y exaltado, y santo es su nombre. Como decíamos, santo no es una traducción muy demostrativa. Kadosh quiere decir separado, ya hablamos muchas veces de eso. Es decir, él es separado por muchas miríadas de grados al infinito, muy por encima de la calidad, tipo o clase de alabanzas y exaltaciones que las criaturas pudieran captar y concebir en sus mentes. Entonces continúa el capítulo 8, pues la primera y superior calidad y rango en las criaturas es sabiduría, lo que nosotros llamamos la sefirá de Jochma. Cuando decimos primera, tal como aprendimos de acuerdo a lo que es arriba, abajo, los distintos conceptos de prioridad, cuando decimos primera en lo que es espiritual, en la sefirot, quiere decir que es superior. Lo que está primero es superior a lo que está después. Hay algunas veces que lo que viene después es más evolucionado y es superior a lo que estaba antes. En este caso estamos hablando de un rango de comparación donde lo primero es el origen de las demás cosas y por ende es superior, tanto en calidad como en medida, en nivel en las criaturas, que es la sabiduría, razón por la cual se la llama el comienzo. Por eso explica el Targum Yonatán, está escrito en los comentaristas con respecto a la palabra Bereshit. Yonatán ben Uziel fue uno de los traductores, uno de los sabios que vivió en la época de la Gemara, fue uno de los traductores de la Torá al arameo, y traduce la palabra Bereshit en el principio como sabiduría, y dice que Dios creó todo con sabiduría. ¿De dónde saca esto? Justamente de la palabra Bereshit, porque está escrito Reshit Jochma Irat Hashem, dice Shlomo Amelech, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces el principio está asociado con la sefirá de sabiduría, tanto primero en origen como en calidad, y por eso es la fuente, el origen, la raíz de todos los demás atributos que nosotros conocemos. Pues es verdaderamente el comienzo, dice el Admor Zaken en el Tanya, y la fuente de toda la fuerza vital en las criaturas, ya que de la sabiduría derivan el entendimiento y la comprensión, y de ellos fluyen todos los atributos emocionales del alma racional, tales como el amor, la bondad y la piedad y sus similares. Esto ya hablamos muchas veces cuando estudiamos Kabbalah y Hasidut, que los atributos del corazón tienen su forma y derivan en su calidad de la mente, de los atributos intelectuales. Entonces, en este sentido, las cualidades del corazón derivan de la mente.
Esto es visto vívidamente en el hecho de que un niño, al carecer de comprensión, está siempre enojado y hosco, e incluso su amor es hacia cosas triviales que no merecen ser amadas, debido a que carece de la comprensión necesaria para amar cosas que merecen amor, pues el amor de la persona varía con el nivel de la comprensión. De los atributos emocionales del alma fluyen palabras y letras de pensamiento, pues el alma piensa sobre aquello que ama o cómo realizar actos de bondad y misericordia, y así es con los demás atributos emocionales. Dentro de cada pensamiento en el mundo hay investido algún atributo emocional que lleva a la persona a pensar ese pensamiento, y ese atributo es la fuerza vivificadora de aquel pensamiento. De las letras del pensamiento proceden las letras del habla y son su real fuerza vital. El habla, a su vez, lleva a la acción, como ser caridad y bondad, como en el caso de un rey que ordena a sus servidores dar caridad, y aun cuando es el mismo hombre el que ejecuta alguna acción, el poder del alma y su fuerza vital que se inviste en este acto es como la nada absoluta al ser comparado con el poder del alma y su fuerza vital que se inviste en el habla del hombre. Acá hay un concepto muy importante que viene de la Kabbalah del Arizal, por supuesto viene del Zohar, que a pesar de que nosotros separamos entre cualidades intelectuales, cualidades del corazón, acción, pensamiento, habla y acción, sin embargo, sabemos que todo está interincluido en todo. Entonces, decíamos la vez anterior que dentro de la mente hay sentimientos, por eso la mente puede generar sentimientos. Hay un sentimiento mental, hay un sentimiento del corazón y hay un sentimiento de la acción. Por ejemplo, uno está meditando y para generar, por ejemplo, amor hacia algo, se imagina dentro de su mente lo que es ese amor. Pero el amor intelectual que hay en la mente es completamente diferente y completamente separado de lo que es el amor que va a surgir dentro del corazón. Son dos niveles completamente diferentes. No es lo mismo pensar el amor que es sentir el amor. Y tampoco es lo mismo sentir el amor que ejercitar el amor, que hacer un acto de amor. Estamos hablando siempre de una cualidad emotiva. Entonces está el amor dentro de Jochma, está el amor dentro de Binah, de Da'at, está el amor dentro de cada uno de los atributos del corazón, y está el amor dentro de Malhut, dentro de la acción. Este es un concepto muy importante, porque a veces uno piensa que los sentimientos están por un lado y no tienen nada que ver con lo que uno piensa. Pero por un lado existe esa separación de que, digamos, es el salto cuántico de que meditar sobre el amor no es lo mismo que sentir ese amor. Uno puede pensar acerca de alguien o de algo que ama y luego, de acuerdo al juicio que realiza dentro de su mente, cambiar eso por otro sentimiento o dirigir ese amor hacia alguien diferente. Ahora, una vez que ese sentimiento, ese pensamiento de amor se invistió dentro del corazón, eso ya es más difícil de cambiar. Cuando ese sentimiento que tenemos en el corazón crece, ese calor que da ese sentimiento crece, lo mismo que hablamos del calor del amor, podemos hablar de la frialdad del rigor, del calor del rigor, de todas las cualidades que hay en el corazón. Cuando nosotros percibimos que tenemos ese amor dentro del corazón,
y lo llevamos a la práctica, recién ahí es cuando se completa esa idea original que teníamos, que por supuesto, como ustedes saben, eso que nosotros llamamos Reshit, principio, que es la Jochma, de donde podría surgir la inspiración para ese amor, por supuesto viene del inconsciente, viene de Keter. ¿Por qué se llama Reshit? Porque es el principio de la revelación. Para nosotros esa idea se nos revela primero en la mente, en Jochma. Lo que nosotros teníamos en el inconsciente todavía no sabemos de qué se trata. Por eso se llama el principio, así como cuando uno lee la Torah dice Bereshit bara Elohim, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No quiere decir que antes no había otra cosa, que hay algo, que Dios que no había pasado nada primero de ese Bereshit. ¿Por qué se llama Bereshit? Porque es el principio de la creación de los cielos y la tierra. ¿Qué es los cielos y la tierra? Son la revelación de la luz y de los recipientes, el principio de la creación de los mundos. Todo eso antes estaba en esencia dentro de Akadosh Baruj Hu, estaba en potencia dentro de él, y él lo llevó a la práctica. Por eso ese es el comienzo, es el principio. A esto se refiere con que Jochma es el principio y que le da origen al resto de los sentimientos. Pero dentro de cada uno entonces está incluido todos los demás, y al estar incluido en la mente tiene una característica diferente a esa cualidad que está investida dentro de los sentimientos del corazón. Todas estas son cosas que yo les voy transmitiendo, que están por detrás de las palabras que trae el Rebbe aquí en el Tanya, para que puedan captar exactamente de qué se trata lo que está diciendo, para que el Rebbe nos está llevando ahora a ver cómo lo que uno puede entender, cómo uno puede percibir lo que es en Akadosh Baruj Hu, la divinidad, de acuerdo a lo que tenemos nosotros adentro, para ver cómo es eso completamente diferente y separado por infinitas separaciones. Esa separación se puede percibir a través de cómo nosotros percibimos determinada cualidad en la mente y cómo esa cualidad la percibimos en el corazón y cómo la percibimos en la acción. Entonces, una buena meditación es, por ejemplo, tratar de imaginar en la mente cómo surge un sentimiento de amor hacia algo, que eso es Jochma. De repente nos imaginamos que queremos que surge un sentimiento de amor en nuestra mente. Luego lo meditamos a través de Binah y lo desarrollamos, y luego lo tratamos de transformar en algo que sentimos a través del Da'at. ¿Qué significa transformarlo en algo que sentimos? Habíamos dicho que el Da'at es tomar la decisión, es el libre albedrío. Entonces, a través del juicio que realizamos con Jochma y Binah, decidimos si ese es un sentimiento que vale la pena o no, que nosotros le dediquemos nuestro tiempo a ese sentimiento o no. Todo eso pasa en la mente todavía. Una vez que nosotros decidimos que ese sentimiento vale la pena ser sentido, vamos a ir viendo cómo verdaderamente lo estamos sintiendo dentro, como un sentimiento dentro de nuestro corazón. Y la forma más gráfica de poder percibir ese sentimiento es a través de la acción. Entonces, realizar esa acción nos va a llevar a comprender cómo es el sentimiento que tenemos en nuestro corazón y cómo surgió en nuestra mente. Entonces, a través de cómo llevamos a la práctica eso que surgió primero en la mente, vamos a comprender primero
qué diferente es pensar en algo que sentirlo y que hacerlo. Y por otro lado, vamos a sentir algo muy interesante, que es imaginarnos de dónde provino en ese lugar oculto que tenemos dentro nuestro. Imaginar de dónde pudo haber venido ese sentimiento, esa chispa de sabiduría que se fue transformando a través de todas las sefirot. Y a través de eso, a través de ver cómo en cada uno de esos niveles hay una separación infinita de uno a otro, vamos a ver cómo también hay una separación infinita respecto a ese lugar oculto que está en nuestro, o sea, cuál es el deseo que nos hizo pensar eso, y cuál es el placer, y cuál es la fe que nos hizo pensar eso. Y a través de todo este proceso podemos empezar a inferir cómo son los caminos de Dios. Porque todo eso que nosotros estamos percibiendo es un reflejo, como está escrito, que fuimos hechos a imagen y semejanza, pero nada más que una imagen y semejanza, que está infinitamente separado de eso que nosotros podemos percibir. A medida que nosotros vamos aumentando nuestra capacidad de imaginación y de transformar los pensamientos en sentimientos y los sentimientos en acción, vamos a ver y participar de cómo Akadosh Baruj Hu crea constantemente la realidad. Se puede meditar, como dice Ilana, en las palabras, en las letras, en los números, en todas las cosas que representan esa palabra Bereshit. Y tratar de comprender cuál es la intención, cuál es el concepto que hay detrás de cada una de esas cosas. El hecho de imaginarnos en la mente un número, o una palabra, o una letra, eso puede ser el comienzo de la meditación, pero como ustedes ven aquí, nosotros estamos meditando, y meditar quiere decir comprender el concepto, la idea que hay detrás de cada una de las cosas. Entonces, puede ser que las palabras y los números todavía no tengan un significado profundo en cada una de las personas. Entonces, para comenzar este tipo de meditación, hay que comenzar con hechos que estudiamos en la Torá, historias, versículos, y tratar de que no surja cualquier cosa en nuestra mente, que no sea algo aleatorio, sino, por ejemplo, estudiamos el tema de la vida de Abraham, algún hecho en la vida de Abraham, o en los patriarcas, o cómo fue la recepción de la Torá en el monte Sinaí. Toda la Torá es todo un compendio de meditaciones. Entonces podemos profundizar en la idea, ir pasando a cada versículo, pero por supuesto es algo que cada uno tiene que hacerlo de la forma más sencilla al principio, no complicarse en tomar cosas demasiado amplias, sino tomar una idea y ver qué pensamiento nos produce. A partir de ese pensamiento, qué sensación, qué sentimiento nos produce en el corazón, y tratar de ver cómo ese sentimiento que surgió en el corazón tuvo su origen
en la mente, en la sabiduría, y fue desarrollado por Binah, por el entendimiento, sin forzarse, haciendo respiraciones al principio, como hacemos siempre con Hezbah, como aprenden con la Morah Hana Miriam y con Ruth, que estudiamos al principio de nuestras meditaciones también. Relajar, pero siempre tener el libro frente a nosotros y estudiar esa porción sobre la cual queremos meditar, incluso leer comentaristas, leer todo tipo de información que podamos obtener de eso para completar mejor el panorama que tenemos, y a partir de eso ver qué es lo que surge dentro de nosotros. Incluso es muy bueno también ver la traducción, leer en hebreo, ver la fonética, ver cómo las palabras en hebreo significan tal y tal cosa. Por supuesto, cada uno en su nivel. Y cómo eso nos produce una necesidad de llevar algo a la acción. Todo ese proceso nos hace comprender cómo es Dios en lo alto. Por eso dicen los sabios que lo principal es la acción. La acción es lo que muestra cuál es el principio que estaba oculto dentro de nosotros mismos. Entonces, a pesar de toda la meditación y de toda la sensibilidad que uno pueda tener, si todo eso no se traduce en un acto material, no podemos entender de dónde surgió. Y de ahí podemos entender también un concepto fundamental que estuvimos discutiendo con algunos compañeros esta semana, y trae alguna traquena en el Tanya que estudiamos del Gitas esta semana en Igrot Kodesh, en las epístolas sagradas, donde el Rebbe explica algo muy profundo que no le vamos a dedicar más tiempo para no cortar nuestro estudio, pero es importante porque tiene que ver con lo que estamos estudiando ahora. Todo este proceso que viene de la sabiduría y proviene del intelecto es como que del infinito vaya descendiendo algo, se vaya dividiendo el infinito a través de causa y consecuencia hasta llegar a infinitas consecuencias. Eso sería un poco lo que llamamos Shtelut, o desencadenamiento de los mundos, de donde la causa inicial, que es Dios, surgen todos los mundos que cada vez son más múltiples y más disgregados, hasta llegar a este mundo actual. Pero si uno se pone a pensar, el infinito, por más que se divida, siempre continúa siendo infinito. Si nosotros somos matemáticamente también, si tomamos algo infinito y lo dividimos en dos, no obtenemos dos medios infinitos, sino que obtenemos dos infinitos también. Eso es algo que se comprendió en la matemática de este último siglo y que llegó a conclusiones muy extraordinarias, muy paradójicas, que la mente normal no puede entender. Pero de todas maneras es posible comprender que el infinito, si es algo que no tiene límite, nosotros lo podemos dividir y dividir y dividir, pero todo eso sigue siendo infinito. Entonces, si nosotros partimos de la esencia de Dios y llegamos a mundos espirituales de causa y consecuencia, dice Admor Zaken, y esto lo trae la Risa del Zohar, que nunca se va a poder llegar a un mundo material, a un mundo limitado como el nuestro. Siempre se va a seguir estando en reinos espirituales, donde no se pierde del todo lo que es la conciencia del infinito. Nosotros, con nuestra percepción mundana,
nuestro cuerpo material, nuestra mente, no tiene capacidad para entender lo que es el infinito. Entonces, ¿cómo se puede llegar a una situación como esta a partir de algo que sí es infinito? Como la luz infinita y el Ein Sof, y en relación también el mundo de Atzilut, que es una emanación y es uno con la esencia de Dios. Descendemos por el mundo de Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiá. Y el mundo de Asiá también es un mundo espiritual. No es que en el mundo de Yetzirah se transformó de repente el mundo de Asiá, que es el mundo que nosotros vivimos. Ese es un error. Nosotros no vivimos en el mundo de Asiá. Vivimos en un universo material donde se invisten las últimas dos sefirot del mundo de Asiá. Yesod y Malhut. Pero eso es nada más que para darle vida, vitalidad. Pero eso no le da existencia todavía. El mundo de Asiá, de donde nosotros surgimos, no tiene la capacidad de crear algo diferente como es este mundo material. Este mundo material que es el más bajo de todos y es completamente diferente a todos los mundos superiores. Donde los mundos superiores cada uno surgió de el descenso del mundo anterior. Nuevamente, por más que el infinito desciende y descienda y descienda, siempre se va a mantener infinito. Entonces, explica el Admor Zaken que Dios tuvo que intervenir directamente, por así decirlo, y de su propia esencia interior, Él hizo crear un mundo limitado. Dicho en otras palabras, el nuestro es un mundo donde hay un ocultamiento completo. Entonces, para que exista ese ocultamiento completo y nosotros podamos tener libre albedrío, Dios tuvo que realizar algo que está por encima del ser Ishtalshelut, por encima de todo lo que es causa y consecuencia. Eso significa que en este mundo material está investido no solamente todos los mundos superiores, sino que está investida de forma especial la esencia de Dios. Por eso el principal trabajo en nuestro mundo es trabajar con las cosas materiales, porque de las cosas materiales se va a revelar la esencia infinita de Dios, cosa que no está revelada e investida en forma tan clara en los mundos superiores. O sea, para que haya un ocultamiento completo, tiene que haber una intervención, un investimiento de la esencia infinita de Dios aquí en este mundo material. Y de ahí surge la enseñanza de nuestros sabios del cumplimiento de los preceptos con cosas materiales. Incluso cuando nosotros hablamos, estamos utilizando cosas materiales para realizar un acto. El habla se considera una acción. Vive y dice, es por eso que nos sirve escaparse del mundo para encontrar a Dios. Por supuesto, justamente penetrar en la esencia de este mundo es penetrar en la esencia de Dios. Y de ahí surgen muchas consecuencias también de muchas cosas que estudiamos hasta ahora. La mejor forma de comprender a Dios, paradójicamente, es actuar sobre su ocultamiento absoluto. A través que nosotros tomamos objetos que contradicen y ocultan completamente la esencia infinita de Dios, nosotros estamos revelando. Al nosotros decir que este mundo material es Dios y dentro de él está su esencia, estamos revelando justamente esa esencia infinita de Dios. Por eso las almas que están en los mundos superiores no cumplen preceptos, no pueden cumplir preceptos y no pueden
elevarse por sí mismas, se elevan de acuerdo a los preceptos y la percepción de la divinidad que tienen las almas en los distintos mundos, es en relación a los preceptos y al trabajo que hicieron en este mundo material. Entonces, vamos a continuar con lo que nos enseña el Admor HaZaken. Y por eso mismo les digo, la meditación, cada uno en su nivel, tiene que ir partiendo de meditaciones más sencillas hasta llegar, cada uno el tiempo que requiera, a ir profundizando y hacer meditaciones más complejas. Pero cada uno tiene que sentirse seguro y saber que lo que está haciendo no es una ilusión, sino que es verdaderamente buscar dentro de sí mismo y conocerse a sí mismo. De las letras del pensamiento proceden las letras del habla y son su real fuerza vivificadora. El habla a su vez lleva a la acción, como ser de caridad y bondad, como en el caso de un rey que ordena a sus servidores dar caridad, y aun cuando es el mismo hombre que ejecuta alguna acción, el poder del alma y su fuerza vital que se inviste en ese acto es como la nada absoluta al ser comparado con el poder del alma y su fuerza vital que se inviste en el habla del hombre. Entonces, la revelación, por supuesto que hay en nuestra sefirá de sabiduría, eso que surge en nuestra mente es completamente muy superior y más amplio, más extenso, más rico que ese sentimiento que puede surgir dentro de nuestro corazón, porque los sentimientos es un nivel de revelación más bajo. Y como ustedes saben, cuando nosotros realizamos una acción, cuando queremos concretar algo que sentimos y que pensamos, siempre eso que surge, siempre le falta algo. Siempre lo que vemos en la realidad es menos que lo que nos podíamos haber imaginado y podemos sentir. A medida que ejercitamos todo ese proceso, entonces nuestros actos cada vez son mejores y más cercanos a esa realidad interior. Pero cuando nosotros llegamos a la acción, dentro nuestro surge una nueva idea y así cada vez se va elevando. Son todos conceptos similares a lo que hablamos antes de cómo es el proceso de meditación, pero visto de distintos puntos de vista. Pero siempre, para entender lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos, es importante verlo realizado en la práctica. Entonces, esa fuerza vital que se inviste dentro del habla, dentro de la acción, dentro del pensamiento, son comparados uno con otro como la relación y comparación entre el cuerpo y el alma. Cuando nosotros comparamos la infinitud y la potencialidad del alma es mucho mayor que la del cuerpo. Tan es así que es imposible comparar el cuerpo con el alma. Son dos niveles diferentes de realidad que no tienen nada que ver uno con otro. Simplemente uno se inviste dentro del otro, el alma dentro del cuerpo, para darle vitalidad y expresarse a través de él. Así la mente se inviste en los sentimientos para darles vitalidad, y los sentimientos que surgen del pensamiento son de un nivel muy inferior, infinitamente inferior respecto al pensamiento que le dio origen, y así los actos con respecto al sentimiento, como decíamos recién. Análoga a la distancia que hay del cuerpo al alma es la relación de las letras del habla con las letras del pensamiento. Habíamos dicho que que las letras son vehículos para transportar, recipientes para transportar la luz infinita.
o sea, la luz con respecto a los recipientes como el alma respecto al cuerpo. Entonces, las letras, que son el instrumento con la luz en su interior que hay en el pensamiento, son de un nivel muy superior a esas mismas letras, a esa luz y esos recipientes que hay en el sentimiento que fue originado. Y análogo es la relación de las letras del pensamiento respecto a la esencia del atributo emocional que está investido en él. La esencia de ese amor que nosotros pensamos está es muy por encima del amor que podemos revelar dentro de nuestro pensamiento y que luego se va a revelar dentro de los sentimientos del corazón. Y análogo es la relación de la esencia y fuerza vital del atributo emocional en comparación con la sabiduría y el entendimiento y la comprensión que en conjunto constituyen el intelecto del cual este atributo fue derivado. Todo esto es válido en cuanto al alma del hombre y al alma de todos los seres creados, en todos los mundos superiores e inferiores. Voy a ver en la versión hebrea porque normalmente hay distintas formas en hebreo de decir alma. En hebreo, en este caso, está dicho nefesh. Generalmente nosotros traducimos alma como neshama, pero en este caso, cuando nosotros hablamos de esa fuerza vital que está investida dentro del hombre y de todas las cosas, hablamos de ese nivel inferior que se llama nefesh, que tiene que ver con la naturaleza y con ese principio básico que hace que existan las cosas. Entonces, todo esto es válido en cuanto al alma del hombre y el alma de todos los seres creados, en todos los mundos superiores e inferiores. En todos ellos, Jochma, que es sabiduría, es el comienzo y la fuente de la fuerza vital. Vamos a... hemos pasado la primera hora y todavía no le hice caso a un consejo que me ha dado una estrecha colaboradora nuestra, que es Gardenia, de poner un límite a nuestras clases, y tanto en el horario como en la cantidad de tiempo. Como les decía la vez anterior, me cuesta mucho separarme de ustedes, y yo sé que estar 2 horas meditando y como vamos a seguir después otras 2 horas más, 4 horas meditando, puede llegar a confundir y puede llegar a irnos un poco del punto en cuestión. Pero hoy, antes de Yom Kippur, vamos a hacer nuestras clases de 2 horas como siempre. Y durante la semana vamos a asesorar un poco con ustedes. Vamos a tratar de hacer algunos Seker, como se dice, Ilana Seker, algunas encuestas para... Sí, muy bien, Josefina, has ganado a Ilana y eso es algo bastante fuera de lo común. Vamos a hacerle Jaime por eso. Jaime. Siempre en aras de mejorar. Bueno, Ilana, tenemos permiso para volver. No te me ofendas. Jaime, vamos a tomar un poco de agua ahora. Vamos a tratar de hacer algunas encuestas. No sé si la semana que viene vamos a tener tiempo porque ya viene Sukkot, pero también con la ayuda de gente que está colaborando estrechamente con nosotros, vamos a tratar de ver cuál es
el punto de vista, cuál es la opinión, las necesidades de toda la gente que nos está acompañando. A pesar de que hay clases que hay 40, 50 personas, después vemos en la estadística que hay mucha gente que ve la clase después. Tenemos mucha gente anotada y que se van turnando, a veces vienen en algunas clases, a veces no. Hay mucha gente que viene en forma fija a nuestras clases. Entonces queremos empezar a hacer esto en forma más profesional y consultar todas las necesidades en cuanto a la duración de la clase, al tema, al enfoque. Vamos a asesorarnos con los expertos para hacer más las clases mejores, que puedan ser más provechosas para todos ustedes. De todas maneras, en este momento vamos a hacer una pausa con una meditación con música, y luego, mientras ustedes meditan acerca de todo esto que estuvimos hablando, vamos a continuar la clase. Muy bien. Johnny nos pregunta qué significa Tanya, y tiene razón. A esta altura de tantas clases ya explicamos eso en el principio. Tanya es una palabra aramea que está escrita muchas veces en la Gemara. Significa estudiamos. Cuando en la Gemara se explican las distintas Mishnayot, las distintas partes que está compuesta la Torah oral se especializa en determinar cuáles son las leyes que surgen de la Torah escrita. Entonces los sabios discutieron durante muchos cientos de años y generaciones, fueron transmitiendo toda esa sabiduría desde el monte Sinaí. En el monte Sinaí Moshe Rabbeinu recibió la Torah oral y la Torah escrita, o sea, recibió lo que nosotros conocemos como los 5 libros de Moisés, y recibió todos los demás libros también. Y además recibió la explicación de cómo todo eso tiene que ver con la acción en la práctica, qué es lo que tenemos que hacer nosotros de acuerdo a las normas como está escrita en la Torah. Torah viene de la palabra orá, viene de la raíz orá, que significa instrucción. Entonces, si nosotros leemos la Torah, hay muchas instrucciones, pero también hay muchas historias
y muchos versículos que hablan sobre muchas cosas que aparentemente no son preceptos, pero los sabios discutieron justamente en todos esos siglos de dónde surgen todos esos preceptos, sobre todo en la segunda parte, en la última parte del segundo Beit HaMikdash, del templo, y después cuando fue destruido. Los sabios recopilaron toda esa sabiduría que vino durante toda desde la entrega de la Torá, y cada uno recibió de su maestro. Entonces vino cada uno y dijo: estudiamos de tal y tal cosa, y ahí empiezan a discutir. De ahí viene la palabra Tanya, de ver cuáles son las distintas leyes que surgen de la Torá y de cuál es el origen, cuál es el versículo, cuál es la parte en la Torá donde está expresamente, o mejor dicho, donde está en forma a veces revelada, expresa, o a veces en forma de alusión, cada uno de los preceptos que tenemos que cumplir. Entonces ahí viene la palabra Tanya. El libro que estamos estudiando se llama Tanya porque empieza justamente con esa palabra. Es una recopilación de discursos del Admor HaZaken, del primer Rebbe de Chabad, que comienza con la palabra Tanya, y que cuando terminemos estamos en capítulo 9, cuando terminemos en capítulo 12 vamos a comenzar por ese primer capítulo nuevamente. Bueno, no me voy a poner a explicar ahora todo lo que es el Tanya, porque ya lo hablamos muchas veces, pero cuando terminemos este capítulo 12 de la segunda parte del libro, vamos a empezar con la primera parte del libro, que empieza con la palabra Tanya, y ahí vamos a profundizar un poquito más. Entonces Tanya es el nombre de este libro porque comienza citando a la Mishnah, a la Gemara, al Talmud, con el dicho de los sabios explicando cierto tema que vamos a hablar en el futuro. Vamos a continuar con el capítulo 9, en base a todo lo que hablamos antes. Vamos a dar una pequeña leída, vamos a dar una pequeña introducción y luego vamos a dar por terminada la clase para prepararnos para la clase siguiente. Hasta ahora estuvimos hablando de lo que significa el origen de nuestros pensamientos, de nuestra habla, de nuestros sentimientos y de la acción, cómo todo surge desde arriba del Bereshit, del principio que es la sabiduría. Ese es el comienzo de la revelación, y de ahí surgen nuestros sentimientos y la acción, y cómo eso nos ayuda a comprender cómo son las cosas en Akadosh Baruj Hu. Entonces en este capítulo 9 el Rebbe nos va a explicar entonces, en base a eso que aprendimos de nosotros mismos, qué es lo que sucede con Dios. En cuanto al santo, bendito sea, sin embargo, el nivel de sabiduría que en todos los seres creados es el comienzo del pensamiento y su génesis, es para él la etapa final de la acción. Vale decir, en relación al santo, bendito sea, la sabiduría es considerada como si fuera la condición y nivel de acción. Como está escrito, tú con sabiduría los has hecho a todos. Está escrito en hebreo, Bejochma asita et kulam. Entonces, nosotros nos preguntamos, mejor dicho, se pregunta el Rebbe, ¿cómo puede ser que digamos que está escrito que la sabiduría ha hecho? Uno podría pensar que uno aplicó la sabiduría para hacer algo. Por ejemplo, una persona hace una buena acción, dice que sabio que es,
como dijimos antes, uno ve la acción y sabe de dónde surgió eso en el pensamiento. Esto que veo aquí fue hecho por un sabio, o esto que está escrito aquí fue dicho por un sabio. Nosotros podemos entender lo que sucede con la revelación final, con lo que se lleva a la práctica. Yo no puedo entender a otra persona con lo que él siente, porque lo que él siente está dentro de él. Yo puedo inferir todo lo que sucedió allá arriba a partir de la acción. Ahora, de todas maneras, nosotros no podemos decir que la sabiduría ha hecho algo. Habíamos dicho que la sabiduría está a un nivel muy superior, infinita separación de lo que es el sentimiento y más todavía de lo que es la acción. Entonces la sabiduría directamente está completamente separada de lo que es la acción. Yo necesito, para hacer algo necesito descender toda esa sabiduría por todo el proceso de los sefirot hasta llegar a la acción. Entonces, ¿cómo puedo decir que yo hice algo con la sabiduría? Sin embargo, de Dios está dicho que Él hizo todo con la sabiduría. Lejochma asita et hakol. Con la sabiduría has hecho todo. ¿Qué significa esto? Tendríamos que haber dicho, con sabiduría has intelectualizado a todos, o has comprendido a todos, en todo caso. Uno con la sabiduría intelectualiza, con la Binah entiende, con el Dad comprende, pero no hace. Pero dice la Nueva Zaken, esto es decir, que la sabiduría en relación a él es tal como es la calidad de la fuerza vital en la acción física y material en relación con la calidad de la fuerza vital de la sabiduría, siendo sabiduría el comienzo y la fuente de la fuerza vital en el hombre y en todas las criaturas físicas. Pues la fuerza vital en lo físico es como la nada en comparación con la fuerza vital de las letras del habla, la que a su vez es como la nada en comparación con la fuerza vital en las letras del pensamiento, y la que a su vez es como la nada en comparación con la fuerza vital y el nivel de los atributos emocionales de los cuales deriva este pensamiento, la cual a su vez es como la nada en comparación con la fuerza vital y el nivel de grado de sabiduría, entendimiento y comprensión, la fuente de los atributos. Exactamente así es la condición y nivel de sabiduría, comienzo y fuente de la fuerza vital en todos los mundos, en relación con el santo, bendito sea en su gloria y esencia. A pesar de que acá hay muchas palabras y mucho texto, esto es algo muy simple de entender. Así como para nosotros hay una diferencia absoluta entre el final de la acción y el origen de la acción, que es la sabiduría, para Kadosh Baruj Hu hay esa diferencia entre lo que es la sabiduría con que él creó con que nosotros, o sea, la sabiduría que está investida dentro de los mundos para crear las cosas, y su esencia absoluta. Esa diferencia abismal que hay entre el origen de mi conciencia, que es la sabiduría, y el acto que yo realicé, donde la vitalidad, o sea, la revelación de luz que hay en el acto que yo hice, es nada y cero en comparación a la revelación de luz que yo tuve en mi mente en la sabiduría. Eso es cero y nada absoluto, eso que se reveló en mi sabiduría, con respecto a lo que hay en mi inconsciente. Mi inconsciente es infinito respecto a la sabiduría que yo tengo. Y así también, para comprender cómo es Dios, esa sabiduría que se inviste en los mundos, o sea, que utilizó esa sefirá de sabiduría, que es el principio de la creación, que Dios utilizó para crear los mundos,
es como nada y cero absoluto en comparación con su propia esencia. Y nosotros no estamos hablando de la sabiduría del hombre, sino que estamos hablando de la sabiduría del mundo de Absolut, con la cual Dios creó las cosas. Es una sabiduría suprema que está en forma completamente separada infinitamente de lo que es la sabiduría del mundo de Briah. Y la sabiduría del mundo de Briah está infinitamente separada de lo que es la sabiduría del mundo de Yetzirah. Y la sabiduría del mundo de Yetzirah está separada completamente de lo que es la sabiduría del mundo de Asiá. Y esa sabiduría es infinitamente separada de lo que es la sabiduría consciente revelada en el hombre. Entonces, eso que para nosotros es algo completamente, infinitamente separado, para él es como el nivel más bajo de la acción con respecto a su esencia absoluta. Entonces dice así, exactamente así, es la condición y nivel de sabiduría, comienzo y fuente de la fuerza vital en todos los mundos, en relación con el santo bendito sea en su gloria y esencia, quien es elevado y exaltado en muchas miríadas de grados de elevación, más que la calidad de sabiduría es elevada por encima de la calidad de la fuerza vital en la acción. Entonces, no solamente eso, habíamos dicho que cada uno está incluido dentro de otro. Entonces la sabiduría que hay dentro de la sefirá de sabiduría en el pensamiento es infinitamente superior a la sabiduría que está investida dentro de la sabiduría que está en los sentimientos. Y esa sabiduría dentro de los sentimientos, porque los sentimientos también tienen una lógica, una sabiduría, es infinitamente superior respecto a la sabiduría que está investida dentro de la acción, de nuestros hechos. Todo eso es completamente superior y infinitamente más elevado que lo que hay, que la esencia con respecto a esa sabiduría suprema del mundo de Absolut. Exactamente así es la condición y nivel de sabiduría, comienzo y fuente de la fuerza vital en todos los mundos, en relación con el santo bendito sea, su gloria y esencia, quien es elevado y exaltado en muchas miríadas de grados de elevación, más que lo que la calidad de su vida se da encima de la calidad de la fuerza vital en la acción, pues esta es solo una elevación de 5 grados, a saber, los niveles de acción, palabra, pensamiento, atributos emocionales e intelecto. El santo bendito sea, sin embargo, es elevado y exaltado por encima del nivel de sabiduría en infinitas miríadas de grados como estos. Como siempre, les quiero mostrar dónde está esto en el web para que ustedes lo puedan estudiar durante la semana. Un segundito. Esto que estamos estudiando hoy es una meditación excelente para el día de Yom Kippur. Yom Kippur es un día de plegaria, de conexión con Dios, de autoanulación. Y cuando nosotros pensamos en todo esto, y pensamos que por más que sea infinito, y todo lo que estamos hablando de las diferencias y la comparación absolutamente fuera de nuestra capacidad de comprender, de lo que, no solamente de lo que es la esencia de Dios, sino también de los mundos espirituales, todo aquello que nos podamos imaginar que pudiera llegar a ser, todavía eso está dentro de la lógica de nuestra mente material. Entonces, esto nos puede ir llevando a través de lo que dijimos alguna vez, lo que es Yediat Ashlilá, el conocimiento por la negación,
todo lo que nosotros podemos llegar a entender respecto a lo que es Dios, a medida que vamos elevándonos dentro de nuestros niveles de comprensión, todo eso no es. Y a través de que entendemos lo que no es, podemos llegar a ir subiendo para entender lo que sí es. Aquí está el link, el enlace donde está la clase esta, el capítulo 9. Ustedes se han dado cuenta que si tienen una comprensión y han repasado un poco las clases anteriores, todo esto que si lo hubiéramos dicho al principio sería algo completamente incomprensible, ahora empieza a tomar distintos niveles de entendimiento. Esto que antes hubiera sido algo que está por encima, lo que nosotros llamamos Sobeb Kol Olamim, que está por afuera de nuestra comprensión, de nuestra conciencia, todo esto se va tornando algo cada vez más consciente que podemos llegar a definir. Nos quedan 4 minutos de nuestra clase. Vamos a alargar otros 5 minutos para contestar algunas preguntas y hacer algunas aclaraciones. Luis pregunta, ¿me puede explicar la diferencia que tenemos entre atributos emocionales e intelecto? Hay fuerzas del alma y hay vestimentas del alma. Las fuerzas del alma son las sefirot que están investidas con que Dios las fuerzas que están dentro de la sefirot con que Dios dotó al alma, que están divididas en el pensamiento, los sentimientos y la acción. Los pensamientos son Jochma, Binah y Da'at, los sentimientos o las cualidades emocionales son desde Gesed hasta Yesod, y también se puede incluir a Malhut, aunque Malhut generalmente se considera como el final y la acción, el resultado de todo lo anterior. Entonces, está la fuerza interior del alma que da origen a cada uno de estos sectores que nosotros conocemos, y están las vestimentas. Las vestimentas son el pensamiento, el habla y la acción. Los atributos o el poder en el alma del intelecto se expresa en nuestro pensamiento. Esa fuerza interior del alma, que es la chispa inicial de revelación, luego viene la expansión y la limitación de esa chispa indefinida inicial, que es Binah, y luego viene Da'at, que empieza a transformar todo eso en sentimientos, que toma una decisión. Todo eso es el proceso intelectual que nosotros llamamos intelecto. Recibir una chispa de inspiración, meditar sobre ella para desarrollar la idea y comprenderla y entenderla, y luego comprenderla, o sea, hacerla que sea algo nuestro. Decir, sí, esto quiero hacer o esto no quiero hacer, esto me pertenece, esto no me pertenece, esto quiero, esto no quiero. Una vez que surge todo ese pensamiento, toda esa intelectualidad, surge dentro nuestro un sentimiento respecto de eso que hemos pensado. Lo mismo cuando nosotros vemos algo, percibimos algo del exterior. Primero lo intelectualizamos, pasa por nuestra mente. Lo vemos, lo escuchamos, lo sentimos con nuestros sentidos físicos, y eso se revela en nuestra mente. Luego eso pasa, de acuerdo a cómo se reveló en nuestra mente, cómo nosotros lo procesamos, se generan sentimientos. Y esos son los atributos, eso es
lo que se revela como atributos emocionales. Entonces, están los atributos del alma, que es cada una de esas potencialidades que tiene, de pensar, de sentir, de actuar, pero todo en potencia, y están las vestimentas del alma que hacen que eso sea consciente, que eso se pueda expresar dentro de nuestra psiquis. Entonces, la potencialidad de Jochma, de la sabiduría, se expresa en nuestro pensamiento. A través de lo que nosotros conocemos como la sabiduría. Una vez que tenemos definido que hay todos estos rangos dentro del alma y que se expresan dentro de nuestra psique consciente, comprendemos que hay cosas que nosotros pensamos y hay cosas que nosotros sentimos. Esa es la diferencia entre el intelecto y las emociones. No sé si esto era lo que estabas preguntando, Luis. Por supuesto es algo que estamos estudiando constantemente y que se puede ver de infinitos puntos de vista. Te lo he planteado de la forma más básica y humana que nosotros podemos percibir. Entonces es importante diferenciar lo que es el atributo tal cual está en el alma, que nosotros no podemos percibir, y cómo se concientiza dentro de las vestimentas del alma, que es nuestro pensamiento, nuestros sentimientos conscientes y nuestra acción. Muy bien, entonces espero que todos ustedes vengan a la clase siguiente de Bnei Noach, que va a ser dentro de media hora. De todas maneras, quiero agradecerles a todos ustedes y a todo un grupo que cada uno está aportando con toda su fuerza a avanzar en nuestro proyecto. Cada vez somos más, tanto los que participan en forma directa como los que intervienen en la producción de cosas en nuestra dimensión interior, como los que vienen a estudiar con nosotros, que nos exigen y nos piden, y cada vez son más también los que aportan con su dinero para que podamos realizar los proyectos. Todavía, por supuesto, estamos en pañales. Estamos recién empezando en comparación a otras instituciones que ya hace muchos años que están actuando en forma así pública, pero estamos viendo unas semillas que están empezando a brotar y nos están llenando de alegría y fuerza para poder seguir adelante. Entonces quiero agradecer a toda esta gente que más o menos ustedes ya están empezando a conocer, y la mayoría de todos ustedes que están hoy aquí, y quiero desearles que en este año que comienza la bendición de Dios se revele en todo su esplendor, en todo lo que ustedes realicen, que puedan tener el mérito de tener un moré que tenga más capacidad para enseñar, tanto que sea yo como cualquier otro, y que este día de Yom Kippur sea el día más alegre del año, en este Shabbat, que no hay casi ningún motivo para que un Shabbat sea ayuno, salvo que sea Yom Kippur, y de alegría
de la comida y los placeres del Shabbat normalmente se va a transformar en la alegría del ayuno, de liberar al alma del cuerpo de su yugo material, aunque sea por un día, y sobre todo, si eso se va a poder cumplir sin el ayuno, con la llegada del Mashiach, Besrat Hashem, donde va a ser fiesta y alegría y la gran comida del Leviatán y del Zorabar, del gran pescado y del toro guardado para los tzadikim del mundo por venir. Shalom Aleichem. Ki Hashem Elokeinu